Después del lamentable deceso de Jorge Vergara, Chivas informó que el empresario tendrá un homenaje el domingo 24 de noviembre en el Estadio del Rebaño, además de que de manera oficial Amaury Vergara tomará las riendas totales del equipo heredado por su padre, luego de que Jorge asumiera este cargo por 17 años. Estas y muchas otras noticias al momento están en la aplicación de OneFootball. No te quedes atrás, descárgala, en la cajita de descripción te dejo el link. Picadura de raja a José Alfredo hasta Tijuas, Enrique González hasta Puebla, al americanista recalcitrante Juanito Paz, Denver hasta Poza Rica, Veracruz, Cristian Israel hasta Cuautitlán Izcalli, John Mosley hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, Andrés RM hasta Culiacán, Sinaloa, Afar Figanten, Jesús Jiménez hasta Huimanguillo, Tabasco, Fernando Reyes hasta Ahuizculco, Jalisco, y a Jico Montalvo hasta Neria, Veracruz. A todos ustedes y a toda la comunidad, hoy les deseo bonita semana. Ya no quiero ser lépero, aunque nadie me crea. Uno de los empleos más volátiles que existen dentro del fútbol es sin duda el de director técnico. Esta posición es muy compleja, ya que cuando un equipo va mal o no da para más, el primer responsable es quien dirige y por ende es más fácil y barato remover a la cabeza del equipo que a cualquier jugador con excesivas cláusulas de contrato y demás. Para desgracia de algunos técnicos, no todo dentro de un vestidor es color de rosa. Sabemos que ahí dentro se mueven pequeños grupúsculos de jugadores que tienen afecto por la grilla, ya sea por exigir que se haga justicia a la hora de contemplar jugadores para ser titulares o solo para tender la camita, como coloquialmente se dice en el idioma futbolero. Prepárate, porque a continuación verás a los mejores topos de la Liga MX y a sus pleitos que derivaron en ceses y demás. Es por eso que hoy te presento a los 6 futbolistas de la Liga MX que corrieron a un técnico. Ojo, este tema es muy ambiguo, ya que hay técnicos que vienen a robar, pero también hay jugadores obstinados que no les gusta el método de trabajo y por ende desean pegar un golpe de estado. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Cuauhtémoc y Ricardo Lavolpe. Este pleito surgió para quedarse toda una vida. Se jugaba la jornada 3 un 25 de agosto del torneo de invierno del 96. Miles de aficionados de ambas escuadras se dieron cita en el Estadio Jalisco, abarrotándolo. Ricardo el Tuca Ferretti era en ese entonces el entrenador del conjunto tapatío y quien había armado un buen equipo en el que destacaban los nombres de Joel el Tiburón Sánchez, Claudio Suárez, entre otros. Y como referentes de la saga, Alberto Coyote y Ramón Ramírez, los orquestadores de la media, y Sergio Pacheco con Manolo el Matador Martínez como los hombres encargados del ataque. Chivas mostró su poderío como local y apenas corría el minuto 4 cuando marcaron el primer gol, gracias a una jugada de Ramírez. 10 minutos más tarde empezaría la debacle americanista y ocurriría la acción que definiría la situación del partido cuando Luis García vio la tarjeta roja por una dura entrada cometida sobre el Tiburón Sánchez, dejando así con 10 hombres a la escuadra americanista, prácticamente iniciando el cotejo. Chivas hizo el 2-0, después llegó el 3-0 hasta que culminó con un 5-0 humillante para los americanistas y lapidario para Lavolpe, que fue ahí donde firmó su sentencia de muerte y la goleada más estrepitosa que le propinó Chivas al América en un clásico. Años después, Germán Villa recordó que Lavolpe culpó de la goleada a Cuauhtémoc Blanco y a Pedro Pineda, pues el entrenador ya había tenido algunas diferencias con el Temo y dijo aquel día que su actuar dentro del terreno de juego había sido inoperante. Lavolpe tenía cierto roce con Cuauhtémoc Blanco, así había dicho el mediocampista americanista, donde Lavolpe había culpado a Cuauhtémoc Blanco por aquella derrota de 5-0. La verdad, en ese momento, dijo Villa, la mayoría del plantel no estaba del todo a gusto con Ricardo y sucedieron muchas cosas que al final propiciaron su salida. Después de esas declaraciones se confirmó lo que muchos creían en aquel entonces. Los jugadores del América habían tendido la cama a Lavolpe y Cuauhtémoc había comandado esa rebelión desde el vestuario. Suscríbete a nuestro nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los juegos de las mejores ligas del mundo y conoce las nuevas voces de la narración mexicana. En la caja de descripción te dejo el link. El Gringo Castro y el Pelado Díaz. Luego de estar un torneo y 4 partidos al mando del América, registrando la mágica cantidad de 21 duelos, 6 victorias, 7 empates y 8 derrotas, para sumar a duras penas 21 unidades y dejar herido de muerte al América en la liga, además de perder el pase a la Libertadores en aquel 2009, sumado también a la mala relación que tenía el Pelado Díaz con varios jugadores, y uno de ellos en específico fue el Gringo Castro, que años después de que se haya dado este caso, rompió el silencio y dijo que en efecto la relación de Díaz con el vestidor americanista en ese entonces era casi nulo.
Mucha afición no entendía qué pasaba con el América, ya que Díaz despedazó completamente al equipo desde dentro. Eso sí, cobró muy bien, cantidades millonarias para hacer un chile con huevo en lo mental y en lo táctico. En entrevista, el gringo dijo que en efecto para él había sido el peor técnico que lo había dirigido en su vida, sumado de que para muchos jugadores de esa época el pelado era un técnico poco preparado. También reveló que la conspiración se originó con jugadores como Germán Villa, él mismo y el Pocho Insúa, entre otros. Jugadores de peso que no reveló, pero dijo claramente que Díaz era un entrenador que no trabajaba absolutamente nada en la semana, que no tenía táctica y sobre todo que no sabía mucho en general sobre dirigir a un equipo de alta envergadura como el América. Y que por ende, en esa época oscura del americanismo, en efecto, no se jugaba a nada. Cabe resaltar que Castro fue sincero y dijo que sí hubo conspiración y que entre todos los jugadores dejaron de hacer su chamba para poder correrlo. El saldo, Díaz se tuvo que ir por los malos resultados, nunca regresó ni por el cambio, pero eso sí, se fue podrido en mucho dinero. Mauro Boselli y Javier Torrente y afición. Lo que vivió León en la época de Javier Torrente se podría decir que fue una de las peores etapas luego del bicampeonato conseguido con el corrupto de Gustavo Matosas. Torrente dejó una estela de altibajos al mando de la Fiera y fue para la Apertura 2017 que la bomba explotó y con ella muchos rumores de que el vestidor de la Fiera tuvo mucho que ver en la salida del estratega. En ese torneo, la Fiera apenas sumaba 7 puntos en 7 encuentros con un registro de 2 victorias, un empate y 4 descalabros. Torrente fue un tornado de malos resultados sobre el final de su gestión, pero algo andaba raro, ya que los jugadores de la Fiera nunca encontraron la brújula, como Mauro Boselli, Elías Hernández, el Chapo Montes, William Yarbrough, entre otros, quienes fueron señalados por la afición como los más inoperantes. Hasta cierto punto, el aficionado estaba del lado del técnico, ya que con Torrente eran 3 técnicos que habían desfilado como Juan Antonio Pizzi y Luis Fernando Tena en un periodo de corto de tiempo. Dentro de las teorías conspiratorias, se decía que Mauro Boselli había tomado la batuta para desestabilizar el vestidor, ya que no le gustaba a qué jugadores metía y a quiénes sacaba del campo. El problema se agudizó cuando más de la mitad del vestidor estuvo de parte de quienes conspiraron. Sin embargo, no solo los jugadores colaboraron para que el estratega argentino se fuera del equipo, sino también la afición. En el juego ante Santos, donde la Fiera cayó 2-1, el respetable empezó a gritar desde sus butacas: fuera Torrente al unísono. Fue ahí donde explotó por completo el técnico, y en la conferencia de prensa de ese mismo juego, Torrente salió a micrófonos y dijo que en realidad tenían mucha presión en casa, porque en forma definitiva la gente, la afición de León, en lugar de apoyar al equipo, parecía que quería que obtuvieran un resultado adverso, y remató diciendo que no le importaba lo que dijera la gente ni el periodismo. Para evitar esos contrastes, se tuvo que aislar para trabajar de acuerdo a sus convicciones. Al final, Torrente se fue del equipo y una que otra vez se le vio en el palco, viendo cómo su sucesor, el Chavo Díaz, iniciaba una buena racha de juegos con victoria, con los mismos jugadores que le tendieron literal la camita: Chaco Jiménez y Sergio Bueno. En 2015, y después de una estancia bastante tensa y criticada, Sergio Bueno dejaba de ser el técnico de Cruz Azul. Sus meses ahí fueron de pesadilla, ya que nadie lo quería, literalmente nadie, por muchas razones. Una, porque nunca fue un técnico como para dirigir a Cruz Azul, y mucho menos manejar un vestidor altamente viciado y corrompido. La afición nunca lo aceptó debido a su estilo de juego y a sus partidos aburridos, y principalmente por no tener el perfil de técnico para un equipo como la Máquina por su historia. Prácticamente fue un despropósito haberle dado la chamba sin contemplar muchos factores que rondaban en Cruz Azul de manera muy crónica. A pesar de eso, la directiva repartió algunos millones para darle la chamba a este estratega de bajo calibre. Durante su paso por Cruz Azul, únicamente tuvo 3 triunfos, dejando a la Máquina en la antepenúltima posición de la tabla general con solamente 10 puntos y un balance de 3 victorias, un empate y 6 derrotas. La última de ellas ante Puebla, y la que desencadenaría su destitución. De esa mala racha se habló mucho, incluso se filtró la pequeña conspiración de que desde el vestidor se había constituido su destitución. A Sergio Bueno, muchos jugadores de peso no le querían, entre ellos estaba Cristian el Chaco Jiménez como principal líder, seguido de Jesús Corona y el Cata Domínguez, quienes tenían voz y voto en el vestidor. Sin embargo, ante los dimes y diretes, salió a negarlo, inclusive dijo que sería una estupidez que los jugadores se presten ese tipo de prácticas desleales, argumentando que su salida se había dado más que nada por los resultados, y al poco tiempo que tiene un técnico para dar resultados inmediatos en un equipo de la talla de Cruz Azul. Tiempo después
después, se supo que gran parte de los malos resultados se dieron en complicidad con los jugadores, ya que no le querían en el equipo por su forma de trabajar, su forma de dirigirse hacia ellos, supuestamente con una forma muy déspota y dura. Eso no le gustó al grupúsculo de jugadores que en efecto tienen mucho peso en Cruz Azul. En una entrevista tiempo después, cuando Bueno ya dirigía a Jaguares, comentó algo que pareció desnudar lo que muchos creían. Dijo que había cometido varios errores dentro de Cruz Azul y que el peor había sido ser tan condescendiente con el equipo y de hacerse cargo de todo cuando no debía. Eso confirmó que en efecto le tendieron la camita. El principal líder del equipo que terminó moviendo a todo el vestidor para que Bueno no durara mucho fue nada más y nada menos que el Chaco Jiménez, supuestamente, aunque en su momento lo negó y hasta explotó contra la prensa. Se supo que el Chaco movía los hilos, decidía quién sí, quién no, tanto en los técnicos que llegaban como en los compañeros que se contrataban. Eso sí, tenían que pasar con su bendición o su estancia ahí se volvería un infierno, como le sucedió a Sergio en la banca azul, algo que muchos hasta ahora siguen y seguirán negando. Incluso años después se dijo como un rumor que Caixinha había condicionado su llegada siempre y cuando el Chaco se fuera del equipo. Cierto o no, los eventos hablan por sí mismos, juzgue usted. Centurión y Poncho Sosa. Una de las últimas tendidas de cama en la Liga MX se hizo presente apenas en esta apertura 2019. Los argumentos por los que cesaron al entonces técnico Alfonso Sosa del Atlético San Luis cayeron en lo infame y lo grotesco. Hace algunos meses, según por haber incurrido a faltas de respeto, el Club Atlético San Luis anunció el cese del técnico mexicano Luis Alfonso Sosa, quien había corrido la milla en el ascenso para darle al equipo potosino un lugar en la primera. En un breve comunicado de prensa, se le avisó a los medios de comunicación y a la afición en general que el vestuario se quedaría acéfalo, pero pronto saldría a la luz el escándalo que se vivió en una institución que tenía fama por tener seriedad. Sosa, quien consiguió el ascenso con el Atlético San Luis a la primera división, tras coronarse en los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019, sumaba una racha de 5 partidos consecutivos sin perder entre Liga y Copa y mantenía al equipo cerca de puestos de liguilla, por lo que su despido en automático no estaba relacionado con los resultados deportivos, sino por una razón más infame. Días después de que la bomba había explotado al interior del vestidor del Atlético San Luis, se supo que todo fue un capricho de un jugador en específico quien había supuestamente llegado como refuerzo y solución al ataque. Según la información que se filtró a medios desde el vestidor, todo fue orquestado por Ricardo Centurión, refuerzo de lujo que llegó a este equipo proveniente del Racing de Argentina. El futbolista la llevaba bien, pero de pronto dejó de ser tomado en cuenta por el entrenador hasta que lo relegaron. Su promotor, Matías Zeller, aprovechó su amistad con Alberto Marrero, presidente del equipo potosino, para presionar la salida del entrenador, ya que este no le daba minutos a la superestrella argentina. Sarcasmo. A eso se dijeron tantas cosas, pero la que salió a relucir con mucha fama y con mucha potencia fue una de David Medrano Félix, quien dijo que el estratega había salido de la institución por ser acusado de homofóbico, donde los 2 futbolistas, uno de ellos Centurión, se había quejado de que Sosa los maltrataba por su orientación sexual. Estos se acusaron con los promotores y presionaron para quitar al estratega del timón. A eso, Alberto Marrero no toleró dichos infundios y tuvo que cesarlo. A una semana de ser despedido, durante una entrevista para ESPN, el ex entrenador del Atlético San Luis criticó con dureza al futbolista argentino Ricardo Centurión, que mayoritariamente mostró a su llegada como refuerzo bomba del equipo para la Apertura 2019, indicando que tiene el talento para hacer más de lo que demuestra, pero nunca hizo el más mínimo esfuerzo por mejorar. Además de asegurar que en ningún momento los insultó a los jugadores supuestamente homosexuales. Jesús Zavala y el Chelis. El querido Chelis, el folclórico técnico mexicano, siempre ha estado envuelto en la polémica, de alguna forma ya sea buena o mala. Pero en este 2019 por enésima vez regresó al Puebla, equipo con el que vivió sus mejores años pero hace bastantito tiempo, y su experiencia ya no fue la mejor y terminó siendo más de pesadilla que un hermoso sueño. Los resultados no lo acompañaron y el cariño y el apoyo de la afición poblana no fue suficiente para que el Chelis fuera mantenido en su cargo, y todo porque los jugadores ya no pudieron aguantarlo más. El técnico salió jornadas después bajo el manto de tristeza preguntándose: ¿a
alguien le había tendido la cama en el interior del equipo. Algo que surgió unas semanas antes de que este saliera del equipo, pero no le había tomado mucha importancia hasta que la bomba explotó. Eso dio a entender semanas después en algunas entrevistas donde José Luis Sánchez Solá aseguró que ya no se veía en las canchas. La razón es que es un ser emocional, pero ya no lo disfrutaba, expuso a Cancha de Reforma. Dentro de la misma explicación, el Chelis dijo que de los 29 jugadores de plantilla, solo había tenido el apoyo de 8 jugadores quienes se comunicaron con él tras su cese. Incluso, Solá refirió cómo se gestó su adiós de la franja, diciendo que no le habían tendido la cama, simplemente los jugadores se habían empoderado de tal manera que ya mandaban ellos, ya decían los horarios, ya decían si en la mañana o en la tarde entrenarían. Las maneras, las formas, las cargas de trabajo, los jugadores las planeaban. Después de estas declaraciones, los jugadores del Puebla desmintieron lo dicho por José Luis Sánchez Solá y afirmaron que siempre estuvieron a disposición del cuerpo técnico. El mediocampista Jesús Zavala, por su parte, aclaró el tema que destapó Chelis y negó que haya sido él quien recibió órdenes de los integrantes del Puebla para armar un golpe de estado. Sin embargo, Zavala dijo que la plantilla siempre estuvo a disposición del maestro limpio poblano y que todos siempre fueron respetuosos de las decisiones de su entonces técnico. ¿Alguien le cree? La verdad, no hay que tapar el sol con un dedo. La realidad es que los vestidores en México son muchas veces séquitos de la conspiración, ya sea para tumbar a un técnico que trabaja y no tiene amiguismos, o para quitar a un estratega que simplemente no está a la altura del equipo. Porque cuando hay convicciones buenas o malas, la grilla, el golpeteo de estado, siempre estará presente en un equipo de fútbol, por muy buena que sea la relación entre jugadores y técnico. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué otros casos de jugadores topos se han presentado para tumbar técnicos? Si tú fueras el dueño del equipo y supieras que hay conspiración en el vestidor, ¿qué harías? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios, porque siempre las leo. Y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.